Hay que reconocer, aunque no resulte muy simpático, que la segunda postura, la que acepta el compromiso social, pero rechaza la participación política, se compromete en acciones de servicio, en mejoramiento de las condiciones de vida de los más desposeídos, pero que sin embargo indirectamente, sin quererlo, y a veces en contra de sus declaraciones explícitas, terminan reforzando alguna de las formas de opresión existentes, perversas en el sistema que genera exclusión e injusticia. Nos hacemos cargo de los pobres, disimulamos la pobreza, pero sin embargo las raíces profundas de la opresión siguen allí. Y estas quedan ocultas en la buena voluntad de un servicio caritativo. El núcleo económico del poder no es afectado, su proyección al aparato político, sus imposiciones desde los espacios del poder cultural quedan inalterados. Esto lo podemos ver claramente en los ejemplos que cotidianamente se presentan, por ejemplo, en la forma en que cierta prensa justifica y explica decisiones que en el fondo prolongan el dolor de los sufrientes y responden justamente a los intereses económicos y políticos más concentrados del mundo de hoy, que defienden formas económicas que ya han demostrado su incapacidad para dar respuesta a las necesidades de los más pobres y angustiados. Si algo aprendemos de los profetas bíblicos, incluido el propio Jesús, si algo aprendemos de ellos, es que todo sistema social debe medirse por cómo dar respuesta a los más débiles, a quienes no tienen otro camino que la solidaridad y el sostén para sobrevivir. Un estudioso de la política, el filósofo francés Jacques Rancière, dice en uno de sus libros llamado El malentendido, que hay política cuando hay una parte de los que no tienen parte, una parte o partido de los pobres. ¿Qué es lo que quiere decir? Él dice, en toda sociedad hay bienes en común. Esos bienes en común son de alguna forma repartidos para ser administrados, a veces a través de formas comunitarias, otras veces a través de la propiedad privada. En esa repartija siempre hay algo que se queda con poco o con nada. Siempre hay alguien que queda al margen de los beneficios de aquello que se reparte. Él dirá, hay política justamente cuando alguien toma la voz de esos que se quedaron sin parte. Cuando alguien expresa el derecho de aquellos a los cuales no se le ha reconocido ningún derecho. Lo popular se expresa por los que han sido desposeídos de su parte en lo común, que lo reclaman, de los que han sido despojados hasta quedarse con el mínimo o a veces con nada. Pensemos en el despojo de la tierra de los pueblos originarios, en los siglos en los cuales la mujer no era considerada humana y menos aún ciudadana. Sigamos pensando en quienes por no tener ese bien que llamamos dinero quedan excluidos del mercado y por lo tanto del acceso a las cosas necesarias para la vida. Hay política cuando uno se da cuenta que esa inequidad, que esa existencia de una parte de la humanidad que se quedó sin su parte,
es cuestionada. Y entonces hay una voz, un grupo, un sector que se alza para reclamar la parte de los que se quedaron sin parte. Cuando uno estudia la vida de los profetas, sus mensajes, y cuando uno mira el Evangelio de Jesús con cierta pasión, se va a dar cuenta que justamente gran parte de este mensaje es el reclamo por la parte de los que se quedaron sin parte. Como me dijo una vez un hermano, Dios creó mirando un campo, ¿no?, cultivado. Dios hizo crecer el maíz, los hombres hicieron crecer los alambrados. ¿Quién reparte? ¿Y qué parte le toca a los más pobres y desposeídos? Esto nos interpela a toda la teología, no solamente preguntando con quién estás, sino más fuertemente aún, qué podés, qué querés o qué estás dispuesto a hacer para remediar estas situaciones. Porque no alcanza con paliar el sufrimiento del pobre, del extranjero, de la viuda y el huérfano, para usar las palabras de los profetas, que esto es necesario e imprescindible hacer. Pero también ver cuáles son las formas en las cuales los sistemas económicos, políticos, sociales y culturales, la forma en que se difunden las ideologías, la forma en que se justifican los hechos políticos de un lado u otro, terminan por ser parte de un mecanismo de opresión y de desmesura humana. Pero por otro lado, también la teología tiene algo más que decirnos. Tiene que señalarnos que aún esos compromisos son limitados. Que aún cuando alguien adopte, se meta en este mundo, ambiguo de las decisiones políticas, y ahí vuelve el sentido de la palabra de Dios, todas esas opciones son a la vez necesarias y transitorias. Ninguna de estas opciones será definitiva, porque siempre habrá detrás de cada empresa política, detrás de cada búsqueda, habrá, en tanto seamos humanos y vivamos en este mundo, quienes nuevamente necesiten ser alcanzados, protegidos, oídos, porque de alguna forma u otra van quedando fuera del reparto. Aquí es donde volvemos a la primera pregunta, la cuestión de la palabra de la eternidad frente a lo temporal. La teología también tiene el deber de recordarnos, la Iglesia, la fe, tiene el deber de recordarnos a quienes hacemos opciones y nos comprometemos en el terreno cotidiano de las luchas sociales, de las luchas económicas, de las luchas políticas, a los militantes que asumen este desafío, que todos nuestros logros y todas nuestras posturas, aún los mejores, son provisorios, que no pueden aspirar a eternizarse, que no podemos construir un sistema único y que en este dominio no somos dueños de verdades intemporales, sino de compromisos temporales. Necesarios, pero temporales. La palabra nos invita a una constante revisión de nuestras posturas y opciones, a lo que en cierto lenguaje se llama autocrítica, pero que el cristianismo durante mucho tiempo reconoció como lo que llamamos confesión de pecados. Reconocer que en todo lo que uno hace, pretende, busca, aún en sus mejores sueños, hay una cierta dosis de egoísmo, hay una cierta dosis de
incomprensión, hay una cierta dosis de soberbia. Y que frente a esto debemos reaccionar desde la fe, corrigiéndonos constantemente, dejando que la palabra de Dios nos reprenda y nos vuelva al camino de la verdad. El militante cristiano que se mete en política sabe que ningún político, ni sistema o partido político es el Mesías, porque el Mesías ya vino y sigue viniendo en la presencia y llamado que nos hace desde el crucificado de la historia, que será también el resucitado que la mueve y que genera la esperanza. Compromiso político, sí, es parte ineludible de nuestro vivir la realidad. Las formas de ese compromiso no son una sola, pueden tomar distintos caminos, desde la acción política directa, desde la participación en distintas formas de organización de la sociedad civil, desde organismos que promueven causas concretas, parciales, pero sea cual sea la forma, deben expresar esta convicción fundamental. Porque somos testigos del crucificado, estamos llevando la palabra de quienes se han quedado sin palabra, o para mejor decirlo, buscar restituir la palabra y la vida de aquellos que han sido los más amenazados, los más vulnerables, los crucificados de la historia. En ese testimonio de que somos los seguidores de la cruz y los anunciadores de la resurrección, se da también la comprensión que podemos tener de las realidades políticas. Lean el artículo de Mauricio, vean cómo él describe 40 años atrás la situación de las iglesias, de las distintas iglesias, y ver qué poco hemos cambiado desde entonces, y vayamos tomando en cuenta el compromiso de fe al cual somos invitados una y otra vez por ese Mesías que se metió en nuestra historia para cambiarla de una vez y para siempre.